En las próximas 3 secciones se observarán las partes de la cabeza y el cuello que están involucradas en 2 funciones vitales, la respiración y la deglución. Como avance a estos importantes mecanismos, se observará un modelo que ha sido dividido en la línea media. Los conductos para el aire y para el paso de alimentos y líquidos se originan separadamente en la nariz y la boca. El aire pasa hacia atrás a través de las cavidades nasales y la nasofaringe. Los alimentos y líquidos pasan hacia atrás a través de la cavidad bucal. Los 2 conductos se unen aquí. Aire, comida y líquido pasan a través de este conducto común, la bucofaringe. Los 2 conductos se separan aquí en la hipofaringe. Comida y líquido pasan hacia atrás al esófago en su camino al estómago. El aire pasa hacia adelante a través de la laringe y dentro de la tráquea en su camino hacia los pulmones. Por tanto, las líneas de transporte de aire, comida y líquido se cruzan en la bucofaringe. Es importante asentar que aire por un lado y comida y líquido por el otro no se dirigen hacia arriba o hacia abajo a través del conducto equivocado. Para evitar que esto suceda, existen importantes estructuras por encima y por debajo de la bucofaringe que actúan como separadores. Son el paladar blando arriba y la epiglotis y las cuerdas vocales abajo. Como observaremos más adelante en estos videos, las estructuras que forman los conductos de aire, alimentos y líquidos también están involucradas en una importante función adicional, la producción de la voz. En esta sección se observará la parte más elevada de la vía aérea. Distinguiremos la nariz externa, las cavidades nasales, los senos paranasales y la nasofaringe. Empezaremos viendo las estructuras óseas que rodean estos espacios. Los orificios óseos de la nariz se denominan aberturas piriformes. En su interior hay 2 cavidades nasales, la derecha y la izquierda, separadas en la línea media por el tabique nasal. Para una mejor observación, dividiremos el cráneo en el plano frontal a lo largo de esta línea. Hay muchas estructuras por observar aquí, de modo que nos orientaremos. Aquí se encuentra el paladar duro. Aquí se observa el suelo de la fosa craneal anterior. Aquí se localizan las paredes mediales de las órbitas. Y aquí se encuentran las 2 cavidades nasales. El tabique que las divide está un poco descentrado aquí, lo cual no es inusual. El techo de cada cavidad, formado por la lámina cribosa, es muy estrecho. La pared medial de cada cavidad nasal formada por el tabique es suave y no tiene mayores características. Lo mismo sucede con el suelo. Por el contrario, la pared lateral posee varias características, entre las cuales destacan estas 3 delicadas proyecciones de hueso, los cornetes. Se muestra aquí el cornete inferior y aquí el cornete medio. Este, mucho más pequeño, es el cornete superior. Los 3 cornetes dividen parcialmente el paso del aire en 3 partes, el meato nasal inferior, el meato nasal medio y el meato nasal superior. Aquí se encuentra la parte posterior de la cavidad orbitaria. Por debajo se localiza el espacio hueco, el maxilar, el seno maxilar, que examinaremos más adelante. Próximo al nivel del suelo de la órbita o pared inferior, la cavidad nasal se torna mucho más estrecha. Esta estrechez se debe a la presencia de esta agrupación de pequeños espacios huecos, las celdillas etmoidales. Las observaremos en un momento. Para una observación más detallada del tabique y la cavidad nasal, observaremos un cráneo que ha sido dividido justo a la izquierda de la línea media. Aquí se encuentra la porción ósea del tabique nasal. Está formada por esta parte del hueso etmoides, la lámina perpendicular, y por este pequeño hueso que no habíamos encontrado hasta ahora, el vómer. La parte más baja del tabique está formada por el maxilar y el hueso palatino. Se muestra ahora la lámina cribosa dividida. Esta proyección de más arriba no la habíamos descrito hasta ahora. Se trata de la crista Galli. La sección frontal que estábamos observando fue dividida aquí, justo detrás de la crista Galli. Se retira ahora el tabique para lograr una mejor vista de la pared lateral de la cavidad nasal.
El techo de la cavidad nasal discurre a lo largo de esta línea y alcanza su punto más alto a lo largo de la lámina cribosa. Aquí se muestran nuevamente los cornetes superior, medio e inferior. La pared lateral de la fosa nasal posee muchas aberturas, parcialmente ocultas por los cornetes. Las observaremos en un momento. La pared lateral de la cavidad nasal está formada por el maxilar, por el hueso etmoides y por el área perpendicular del hueso palatino. Por detrás, en el punto donde la cavidad nasal se convierte en nasofaringe, la pared lateral está formada por la lámina medial de la pterigoides. Los grandes huesos de la cara que rodean la cavidad nasal, el hueso frontal, el maxilar, el esfenoides y el etmoides, son más o menos huecos. Los espacios huecos en estos huesos contienen los senos paranasales, los cuales se encuentran llenos de aire en el cuerpo vivo y sano. Todos los senos paranasales se comunican con la cavidad nasal. Para observar las cavidades de los senos, veremos un cráneo en el que se ha retirado parte del recubrimiento óseo de los senos. Aquí se muestra la cavidad para el seno frontal derecho. También hay uno izquierdo al otro lado de esta división. El seno frontal se extiende hacia arriba por detrás de la parte baja de la frente. También se extiende de forma variable hacia atrás entre el techo de la órbita o pared superior y el suelo de la fosa craneal anterior. Aquí se encuentra la cavidad para el seno maxilar derecho, también llamado antromaxilar. Hacia atrás, se extiende hacia el área del maxilar que limita la fisura pterigomaxilar. Se extiende hacia abajo casi hasta la raíz del molar y premolar superiores. La pared medial del seno maxilar es también la pared lateral de la cavidad nasal. Su techo forma gran parte del suelo de la órbita o pared superior. Los senos esfenoidales ocupan la parte central del hueso esfenoides. Se ha realizado esta abertura para mostrar el seno esfenoidal derecho. Para observarlo mejor, examinaremos un cráneo dividido en la línea media. Aquí se muestra de nuevo el seno esfenoidal derecho. Por encima del seno esfenoidal se encuentran el suelo de la fosa craneal anterior y la silla turca. Por detrás se encuentra la porción basilar del hueso occipital. Por delante del mismo se encuentra la parte alta de la cavidad nasal. Y por debajo el techo de la nasofaringe. Finalmente nos dirigimos al frente para observar la agrupación de pequeñas cavidades que contienen las celdillas etmoidales, colectivamente denominadas seno etmoidal. Se extienden justo por detrás del conducto nasolagrimal hacia atrás a lo largo de la pared medial de la órbita. Como ya hemos observado, las celdillas etmoidales se encuentran entre la pared medial de la órbita y la pared lateral de la parte más elevada de la cavidad nasal. Antes de continuar, hay que retomar una cuestión inacabada en la sección previa: el análisis del hueso etmoides. Ya se han identificado varias partes del mismo, pero hasta ahora no se ha examinado por completo. Lo haremos ahora. Después retomaremos el hilo y observaremos las aberturas de los senos paranasales. El hueso etmoides es una frágil agrupación de diferentes partes. Para una observación completa, lo mejor es retroceder al cráneo que está dividido en un plano frontal. Todo lo que se muestra es el hueso etmoides. Esta parte, la lámina perpendicular del etmoides, forma una gran parte del tabique nasal óseo. Esta proyección superior es el origen de la crista Galli, que se levanta en la base de la fosa craneal anterior. A cada lado de la crista Galli se encuentran las láminas cribosas, que ya hemos observado desde arriba y desde abajo. La parte más lateral del hueso etmoides es esta capa delgada, la lámina papirácea, que forma esta parte de la pared medial de la órbita.
Como ya hemos observado, entre la lámina papirácea y la parte superior de la cavidad nasal se encuentran las celdillas etmoidales. Los cornetes superior y medio también forman parte del hueso etmoides. Este se encuentra unido al hueso frontal por encima, al maxilar por debajo, y a la parte central del hueso esfenoides por detrás. Una vez observado el hueso etmoides, regresaremos a las cavidades de los senos paranasales para observar cómo se conectan con la cavidad nasal. Primero examinaremos las aberturas para los senos frontal y maxilar. Aquí se encuentra la cavidad del seno frontal. Y aquí la cavidad del seno maxilar, vistas a través de una abertura artificial. Los senos frontal y maxilar desembocan en esta compleja área que se encuentra por debajo del cornete medio, la cual hay que observar con más detalle. En el cráneo seco hay dos aberturas largas e irregulares desde la cavidad nasal dentro del seno maxilar, separadas por esta escama ósea, el proceso unciforme. En el cuerpo vivo, todas estas aberturas y gran parte de estas están encerradas por tejido blando. La verdadera desembocadura del seno maxilar se encuentra justo aquí. Si se observa el interior desde el frente, se puede ver que la abertura es bastante alta en la pared medial del seno maxilar. El seno frontal desemboca en el interior de la cavidad nasal mediante un camino estrecho, el conducto frontonasal. El conducto frontonasal se origina por encima del proceso unciforme y discurre hacia arriba y hacia adelante para alcanzar el seno frontal. Los senos frontal y maxilar no desembocan directamente dentro de la cavidad nasal, sino dentro de un lado estrecho de una cámara localizada aquí, denominada infundíbulo. No se puede visualizar el infundíbulo en un modelo óseo, lo haremos durante la observación de los tejidos blandos. Observemos ahora las aberturas para los otros senos. El seno esfenoidal desemboca dentro de la cavidad nasal aquí por encima y por detrás del cornete superior. Las celdillas etmoidales que se encuentran arriba en esta región tienen numerosas aberturas pequeñas que desembocan en la cavidad nasal. Algunas de estas aberturas se localizan por detrás del cornete medial, mientras que otras se localizan por debajo. La pared lateral de la cavidad nasal tiene dos aberturas más, la abertura para el conducto nasolagrimal o conducto lagrimal, y una abertura para los nervios y vasos sanguíneos, el foramen esfenopalatino. Como hemos observado, el paso óseo para el conducto nasolagrimal tiene su origen aquí. El conducto nasolagrimal, que es bastante corto, discurre hacia abajo y hacia atrás hasta desembocar por debajo del cornete inferior. Aquí se encuentra su desembocadura. La última abertura, el foramen esfenopalatino, constituye el extremo interno de un corto túnel para los vasos sanguíneos y nervios que se dirigen a la nariz y el paladar. En la parte interna, desemboca cerca de la parte posterior del meato superior. Recorramos todo el camino hacia afuera para observar el otro extremo del foramen esfenopalatino que se encuentra aquí, en la profundidad de la fisura pterigomaxilar. Una vez observadas las características óseas de la cavidad nasal, retrocederemos y observaremos los huesos que rodean la nasofaringe. Aquí se encuentra la abertura posterior de la cavidad nasal, la coana o narina posterior. Su pared lateral está formada por la lámina medial de la pterigoides. La lámina medial de la pterigoides termina en el gancho del proceso pterigoides. Esta pieza de material coloreado representa el cartílago del conducto auditivo. El cartílago forma un conducto incompleto abierto por debajo. Próximo al extremo medial del cartílago hay un grupo de aberturas en la base del cráneo que se han observado antes desde un ángulo diferente, el foramen oval y el foramen espinoso, la abertura del conducto carotídeo y el foramen yugular. El techo de la nasofaringe, formado por la cara inferior del esfenoides y la porción basal del hueso occipital, desciende hacia el foramen magno.
Para completar la imagen de los huesos que rodean la nasofaringe, se añaden las vértebras cervicales. Aquí se encuentra el arco anterior del atlas, y aquí se localiza el diente del axis o proceso odontoides. Revisemos ahora lo observado de las estructuras óseas que rodean la parte superior de la vía aérea. Aquí se encuentran la abertura piriforme y el tabique nasal. Aquí se localizan las coanas. Aquí se encuentran el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior. Aquí se localizan el meato nasal superior, el meato nasal medio y el meato nasal inferior. Aquí se encuentran la cavidad para el seno frontal, el seno maxilar y el seno esfenoidal, y aquí se muestran las celdillas etmoidales. Aquí se encuentran las láminas cribosas, el proceso unciforme y el vómer. Aquí se encuentran el conducto frontonasal, las aberturas para el seno maxilar, el seno esfenoidal y las celdillas etmoidales posterior y anterior. Aquí se localizan los orificios para el conducto nasolagrimal y el foramen esfenopalatino. Una vez examinadas las características óseas de la cavidad nasal, los senos paranasales y la nasofaringe, observemos la región en el cuerpo vivo. Comenzaremos con la entrada de la vía aérea que forma un rasgo tan característico de la cara, la nariz externa. La porción ósea superior de la nariz está cubierta por piel delgada y móvil. La piel sobre la porción cartilaginosa de la nariz es más gruesa y se fija a las estructuras subyacentes. Las aberturas que forman el origen de la vía aérea son los orificios nasales, también denominados narinas. Se retira la piel de la mitad de la nariz para que puedan observarse las estructuras subyacentes. El límite del orificio óseo de la nariz, la abertura piriforme, se encuentra aquí. Aquí se encuentra el hueso nasal. Los dos huesos nasales unidos en la línea media forman el puente nasal hasta aquí abajo. Desde aquí hasta casi la punta, el puente nasal está formado por el borde frontal del cartílago del tabique nasal, que detallaremos en un momento. En cada lado, el esqueleto de la nariz está formado por piezas delgadas de cartílago, el cartílago lateral y el cartílago alar. El cartílago lateral es delgado y plano. Por delante se continúa con el cartílago del tabique nasal. El cartílago alar tiene dos partes, el pilar lateral y el pilar medial. El pilar lateral forma el marco curvo externo de la cavidad nasal. El pilar medial gira agudamente hacia atrás y termina aquí. Juntos, los dos pilares mediales forman el esqueleto de la parte más baja y anterior del tabique nasal, que se conoce como columela. Para obtener una buena vista del tabique nasal, se divide el hueso y los tejidos blandos a lo largo de esta línea y se retira el lado izquierdo de la cara. Se muestra aquí el tabique nasal. Antes de observarlo, orientémonos. Aquí se encuentra la fosa craneal anterior. Aquí se localiza el hueso palatino o paladar duro y el paladar blando extendiéndose por detrás de este. Aquí se encuentra la cavidad bucal y aquí la abertura de la cavidad nasal derecha. Por detrás se encuentra la nasofaringe, que observaremos en un momento. El tabique nasal se extiende desde aquí detrás hasta aquí más adelante. Esta pequeña parte del tabique está cubierta con piel. El resto está cubierto con esta capa de membrana mucosa. Se retira una pequeña parte de la membrana mucosa para poder apreciar su grosor. La parte más elevada del tabique es el área olfatoria especializada. Contiene algunas de las fibras y terminaciones nerviosas del nervio olfatorio, que son los receptores sensitivos para el sentido del olfato. La lámina cribosa, a través de la cual discurren las fibras del nervio olfatorio, se encuentra a este nivel.
Ahora se retira toda la membrana mucosa del tabique para poder observar el cartílago y el hueso subyacente. Esta parte del tabique es hueso, como ya hemos observado. Esta parte está formada por el cartílago del tabique nasal. Este modelo en concreto presenta un defecto inusual en el cartílago, aquí. Más adelante, el cartílago del tabique nasal forma el puente de la nariz hasta aquí abajo. Después se extiende hacia abajo y hacia atrás para insertarse en esta prominencia ósea en el maxilar, la espina nasal anterior. Ahora se retira todo el tabique nasal para poder observar la pared lateral y el suelo de la cavidad nasal. El interior de la fosa nasal, de arriba hasta el borde inferior del cartílago lateral que se encuentra aquí, se conoce como vestíbulo nasal. Está cubierto con piel. El resto de la cavidad nasal está cubierto con membrana mucosa. Aquí se encuentran los cornetes superior, medio e inferior. La membrana mucosa que los recubre es rica en glándulas mucosas y en vasos sanguíneos. Las complejas superficies de los cornetes cumplen importantes funciones de humidificación y calentamiento del aire inspirado. Esta área olfatoria, así como el área correspondiente en el tabique, contiene fibras nerviosas del nervio olfatorio y terminaciones nerviosas. Todos los senos paranasales y el conducto nasolagrimal desembocan en las fosas nasales. Para observar sus desembocaduras en las cavidades nasales, se retiran los cornetes. El cornete inferior estaba aquí. Por debajo de este punto se encuentra la desembocadura del conducto nasolagrimal. Por debajo del cornete medio, que estaba aquí, hay un surco profundo denominado hiato semilunar. Para observar el curso del hiato, se retira su borde inferior con este hilo. El hiato semilunar conduce a una estrecha cámara lateral irregular denominada infundíbulo, el cual recibe los senos frontal y maxilar. En ocasiones, las celdillas aéreas más anteriores también desembocan en el infundíbulo. A veces, como en este caso, desembocan separadamente por debajo del cornete medio. Aquí estaba el cornete superior. Las celdillas etmoidales más posteriores desembocan por debajo del cornete superior. El seno esfenoidal, que es esta cavidad, desemboca en la parte más elevada de las cavidades nasales, el receso esfenoetmoidal. Aquí se encuentra la cavidad del seno frontal, en un modelo diferente. La desembocadura al conducto frontonasal se encuentra por detrás aquí. Para observar las otras cavidades de los senos, observaremos desde fuera una disección en la cual se han retirado todos los tejidos blandos faciales. Aquí se encuentra la cavidad del seno maxilar, abierta desde adelante. La desembocadura desde el seno dentro del infundíbulo se encuentra aquí arriba en la pared medial. Aquí se encuentran las celdillas etmoidales. La lámina papirácea ha sido retirada. Esta abertura ósea en la pared medial de la órbita también expone el infundíbulo. Ahora regresaremos y observaremos la nasofaringe. Para ello, colocaremos el tabique nasal en su lugar. Aquí está la mitad derecha de la nasofaringe. Las desembocaduras de las dos cavidades nasales en la nasofaringe, aquí está a la derecha, se denominan coanas o narinas posteriores. El techo de la nasofaringe reposa por debajo de la porción basilar del hueso occipital. La parte posterior de la nasofaringe reposa frente a la vértebra atlas. Se muestra aquí el arco anterior del atlas. En la mucosa de la pared lateral de la nasofaringe hay un pliegue pronunciado hacia adentro denominado rodete tubárico, producido por la proyección hacia adentro del cartílago de la tuba auditiva o faringotimpánica. La abertura de la mucosa del tubo se localiza aquí. Por detrás del rodete tubárico hay un receso profundo, el receso faríngeo. El suelo de la nasofaringe está formado por el paladar blando que forma una división muy móvil entre la nasofaringe y la parte posterior de la cavidad nasal. La nasofaringe desemboca abajo en la bucofaringe.
El paladar blando puede moverse hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo. Sus movimientos, que son importantes al deglutir y al hablar, son producidos por numerosos y pequeños músculos. Estos convergen en el paladar blando desde arriba y desde abajo. La mayoría de estos músculos se insertan sobre una hoja de aponeurosis, similar a un tendón, que ocupa esta parte del paladar. En esta sección se observarán solo los músculos del paladar que provienen de arriba. En la siguiente sección se observarán los que provienen de abajo. Ahora se observarán dos, el músculo elevador del paladar y el músculo tensor del paladar. Para ver estos músculos, se retira la mucosa de la nasofaringe. Aquí termina el cartílago de la tuba auditiva o faringotimpánica. Por detrás aquí se encuentra el músculo elevador del paladar. Su nombre completo es músculo elevador del velo del paladar. El elevador del paladar se origina aquí, en la porción petrosa del hueso temporal. Se extiende a lo largo del lado inferior de la tuba auditiva, discurre hacia abajo y medialmente, y se une en la línea media con el músculo del otro lado, formando un cabestrillo. El elevador del paladar mueve el paladar blando hacia arriba y hacia atrás. Para la observación del músculo tensor del paladar, se retira el elevador. Aquí se muestra el tensor del paladar. Este músculo se origina desde esta área, justo por encima de la raíz de la lámina pterigoides medial. Aquí se encuentra el borde de la lámina pterigoides medial. Las fibras del tensor del paladar discurren hacia abajo y adelante hacia el gancho del proceso pterigoides que se encuentra aquí. El tendón del tensor del paladar realiza un giro completo en ángulo recto alrededor del gancho del proceso pterigoides. El tendón se muestra aquí saliendo. Discurre medialmente para insertarse en la aponeurosis palatina. La acción del tensor del paladar es apretar el paladar cuando la lengua lo presiona hacia arriba al tragar. También puede ayudar a abrir la tuba auditiva. Terminaremos esta sección con la visualización de la tuba auditiva. Aquí se encuentra el final del cartílago de la tuba auditiva. El cartílago no forma un conducto completo, sino que está abierto por debajo. Aquí se localiza el borde cortado de la membrana mucosa que forma la verdadera tuba auditiva. Este discurre hacia atrás y lateralmente para llegar a la cavidad del oído medio. La función de la tuba auditiva es igualar la presión en el oído medio con la presión atmosférica. Revisemos ahora lo observado sobre la parte superior de la vía aérea. Aquí se encuentran los orificios nasales o narinas, la columela, el cartílago lateral, el cartílago alar, el cartílago del tabique nasal, el vestíbulo nasal y el área olfatoria. Aquí se localizan los cornetes otra vez, superior, medio e inferior. Aquí se encuentra la nasofaringe con el rodete tubárico, el receso faríngeo y el paladar blando. Aquí están el hiato semilunar y el infundíbulo. Por último, aquí se encuentran el elevador del paladar, el tensor del paladar y el cartílago de la tuba auditiva o faringotimpánica. En esta sección se revisarán todas las estructuras excepto nervios y vasos sanguíneos que se conectan con la cavidad bucal y la faringe. Observaremos el maxilar, la mandíbula y los músculos de la masticación. Después revisaremos el hueso hioides, la lengua y sus músculos. Luego los músculos de mejillas y labios y también los dientes y las glándulas salivales. Por último, estudiaremos la faringe. Esta será una sección larga. No pretenda revisarla toda de una sola vez. Para estudiar el hueso maxilar y la mandíbula comenzaremos como siempre por los huesos. El término maxilar se emplea en dos sentidos. Cuando se habla de maxilares,
se hace referencia al maxilar superior y al maxilar inferior, la mandíbula. Cuando se habla de mandíbula, se hace referencia al maxilar inferior. Observaremos con detalle la mandíbula en un momento. Antes, revisemos las partes del esqueleto facial que aparecerán en esta sección. Aquí se muestran el arco cigomático encerrando las fosas temporal e infratemporal. Aquí se localiza la superficie articular de la articulación temporomandibular, con el meato auditivo externo y el proceso estiloides justo por detrás de este. Aquí se localizan las láminas pterigoides con la fosa pterigoidea entre estas. Esta afilada proyección directamente medial a la articulación temporomandibular es la espina del hueso esfenoides. La parte del maxilar que sostiene el diente se denomina proceso alveolar. Observaremos los dientes más adelante en esta sección. Los procesos alveolares finalizan por detrás de la tuberosidad del maxilar. Observemos ahora la mandíbula. Esta se desarrolla a partir de dos huesos originalmente separados, uno a cada lado, los cuales se fusionan aquí en la sínfisis. La mandíbula consta del cuerpo y las ramas derecha e izquierda. La esquina entre la rama y el cuerpo es el ángulo de la mandíbula. La proyección redondeada, que se articula con el hueso temporal, es el cóndilo o proceso condilar. El estrechamiento por debajo del cóndilo es el cuello. La aguda y delgada proyección frente al cóndilo es el proceso coronoides, sitio de importantes inserciones musculares como veremos más adelante. La profunda depresión entre el proceso coronoides y el cóndilo es la incisura mandibular. El ángulo de la mandíbula es áspero por fuera y por dentro, por la inserción de una pareja de músculos, el pterigoideo medial por dentro y el macetero por fuera, los cuales observaremos en breve. El cuerpo de la mandíbula consiste en la base y el proceso alveolar. El lado del cuerpo se inclina hacia arriba y hacia adentro, ligeramente en la cara exterior y marcadamente en el espacio interior. La parte posterior del proceso alveolar protruye medialmente sobre esta excavación, la fosita submandibular. Esta proyección en la línea media es la protuberancia mentoniana. Por dentro, esta área rugosa es la espina mentoniana. Dos pares de músculos se insertan en ella, los músculos genioideos y genioglosos. En la cara interna de la mandíbula, este engrosamiento por debajo del proceso coronoides es el arbotante o placa de sostén. En la mitad de la rama, a nivel del límite superior de los dientes, se encuentra el foramen mandibular. Justo enfrente de esta existe pequeña prolongación hacia arriba, la língula. El foramen mandibular es el comienzo de un túnel para el nervio alveolar inferior y vasos sanguíneos. Un ramo principal del nervio emerge en el exterior, en el foramen mentoniano. Una vez observada la mandíbula, examinemos la articulación que le da movimiento. La articulación temporomandibular. Es una articulación sinovial con cartílago articular en las superficies óseas y cápsula articular que contiene el líquido sinovial. Es una doble articulación. Hay dos cavidades separadas una por encima de la otra. Están separadas por un disco articular que es flexible y muy móvil. Esta disposición permite dos clases de movimiento, como observaremos más adelante. Aquí se aprecia la apariencia de las superficies articulares en el cuerpo vivo. Difieren marcadamente la una de la otra. La superficie articular del cóndilo es muy curva de adelante hacia atrás y puntiaguda en la cima. La superficie articular del hueso temporal tiene una doble curva. Esta parte cóncava es la fosa mandibular. Esta parte convexa la forma una protuberancia descendente, el tubérculo articular.
Aquí se aprecia la articulación temporomandibular con su cápsula articular intacta. La mayor parte de la cápsula es delgada y laxa, para permitir los variados movimientos que describiremos más adelante. En la cara lateral, la cápsula se engrosa por medio de este ligamento lateral. El disco articular se encuentra dentro de la articulación aquí. Para verlo, se retira parte de la cápsula por encima y por debajo de este. Aquí se encuentra la cavidad articular superior y aquí la inferior. El disco articular se sitúa entre ambas. Está formado por tejido fibroso denso y adherido a la cápsula articular por todo el borde. Aquí se muestra el disco articular aislado. Es delgado por delante y grueso en la parte posterior, y es bastante flexible. Las dos clases de movimientos que pueden ocurrir en la articulación temporomandibular son un movimiento de bisagra y un movimiento de deslizamiento adelante y atrás. El movimiento de bisagra tiene lugar entre el cóndilo y el disco. El movimiento hacia adelante y atrás tiene lugar principalmente entre el disco y la superficie articular del temporal. La abertura y cierre normales de la mandíbula conforman la combinación de los dos movimientos. Si sitúa su dedo aquí, puede sentir el cóndilo moviéndose hacia adelante a medida que se abre la mandíbula. El movimiento hacia adelante del cuerpo de la mandíbula es controlado por dos ligamentos ubicados por fuera de la articulación temporomandibular. Se añadirán estos ligamentos a la escena después de visualizar los 4 músculos principales que mueven la mandíbula. Sigamos ahora con la revisión de los 4 músculos conocidos en conjunto como los músculos de la masticación. Los músculos que cierran la mandíbula son mucho más vigorosos que los que la abren. El cierre es producido por 3 grandes músculos a cada lado, el pterigoideo medial, el temporal y el macetero. La abertura es producida por el músculo pterigoideo lateral, que observaremos en un momento, y por algunos músculos más pequeños que se encuentran por debajo de la mandíbula y que también observaremos posteriormente en esta sección. De los 4 músculos que examinaremos ahora, comenzaremos con el más difícil de visualizar, el pterigoideo lateral. Para poder observarlo, es necesario retirar el proceso coronoides y el arco cigomático. Esto permite visualizar la fosa infratemporal y por detrás de la misma, la lámina lateral del proceso pterigoides. Se muestra ahora el músculo pterigoideo lateral. Es bastante pequeño. Se origina en parte de la porción inferior del ala mayor del esfenoides y en parte en la cara lateral de la lámina lateral del proceso pterigoides. Las fibras del músculo pterigoideo lateral discurren hacia atrás y un poco lateralmente. Rotemos hacia una vista medial para observar su curso. La principal inserción del pterigoideo lateral se da en esta depresión que se encuentra frente al cóndilo. El pterigoideo lateral también se inserta dentro de la cápsula de la articulación temporomandibular y en el borde anterior del disco articular. Estas ventanas en la cápsula se han realizado artificialmente, como se hizo en la imagen que visualizamos previamente. Una vez observado el pterigoideo lateral, examinemos el músculo pterigoideo medial. Es más grande que el pterigoideo lateral y tiene una dirección bastante diferente. El pterigoideo medial se origina en las 2 láminas del proceso pterigoides, en la cara medial de la lámina lateral y en la cara lateral de la lámina medial. También en esta esquina del maxilar, la tuberosidad. Las fibras del músculo pterigoideo medial discurren lateralmente y hacia abajo. Se insertan aquí a lo largo de la cara interna del ángulo de la mandíbula. Antes de revisar el siguiente músculo, el temporal, colocaremos la imagen del proceso coronoides en su lugar, dado que es allí donde se inserta el músculo temporal. Aquí se muestra el temporal, el más grande de los músculos de la masticación. Tiene forma de abanico. El temporal se origina en la amplia área al lado del cráneo que queda por dentro de la línea temporal.
Las fibras del temporal convergen desde arriba y atrás en el proceso coronoides. Se insertan en la cara externa e interna del proceso coronoides y también aquí, en la parte anterior de la rama de la mandíbula. Ahora se muestra de nuevo el arco cigomático. El músculo temporal se sitúa por dentro del arco cigomático. Cercano a su inserción, el temporal es un músculo grueso. Ocupa la totalidad de la fosa infratemporal. Por encima, el músculo temporal está cubierto por esta capa densa de la fascia temporal profunda. La fascia está adherida al hueso a lo largo del arco cigomático y a lo largo de la línea temporal. Finalmente, se agrega a la imagen el músculo macetero, que se muestra aquí. Es un músculo grueso y vigoroso. El macetero se origina en los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático por la cara externa y en la totalidad del borde del arco por la cara interna. Las fibras del músculo macetero que se originan en la cara externa discurren hacia abajo y hacia atrás, mientras que las de la cara interna discurren directamente hacia abajo. El macetero se inserta en esta amplia zona en el ángulo y la rama de la mandíbula. El músculo macetero por fuera y el pterigoideo medial por dentro convergen en el ángulo de la mandíbula de manera muy similar. Observemos ahora las acciones de los músculos examinados. La acción de cerrar la mandíbula es realizada mediante la tracción superior de los músculos temporal, macetero y pterigoideo medial. La apertura de la mandíbula es llevada a cabo por la fuerza de gravedad, por la tracción anterior de los músculos pterigoideos laterales y por la tracción hacia atrás y hacia abajo ejercida por los músculos que observaremos en un momento y que actúan por medio del hueso hioides. Aún no hemos observado los 2 ligamentos accesorios que controlan el movimiento hacia adelante de la mandíbula, el ligamento estilomandibular y el ligamento esferomandibular. El ligamento estilomandibular se extiende desde el proceso estiloides al ángulo de la mandíbula. El ligamento esfenomandibular se extiende desde esta pequeña proyección, la espina del esfenoides, hasta la língula. Una vez observados la mandíbula y los principales músculos que la mueven, revisaremos un pequeño pero importante hueso que no hemos examinado todavía, el hueso hioides. El hueso hioides es un hueso delgado y en forma de U. Se encuentra suspendido por los músculos que lo conectan a la mandíbula. Este hueso no está unido directamente con ningún otro hueso. Es posible sentir el propio hueso hioides aquí, así como moverlo de lado a lado. En unión con los músculos que se insertan en este, el hueso hioides cumple 2 importantes funciones. Sostiene la lengua, que se encuentra por encima de este, y sostiene la laringe, que cuelga por debajo de este. También transmite la fuerza de los músculos que ayudan a abrir la mandíbula. Observemos el hueso hioides con más detalle. Esta amplia parte central es el cuerpo. Su cara anterior y superior es convexa, con superficies articulares para la inserción de numerosos músculos que observaremos en breve. La cara posterior que mira hacia la superficie inferior del cuerpo es profundamente cóncava. A cada lado, esta parte larga y delgada del hueso hioides es el cuerno o asta mayor. El cuerno mayor se fija al cuerpo por medio de una pequeña articulación sinovial que le otorga un pequeño grado de movimiento. Esta pequeña proyección es cuerno o asta menor. Cuando sus estructuras superiores e inferiores se encuentran en reposo, el hueso hioides permanece ligeramente por debajo del borde inferior de la mandíbula. En el plano frontal, el cuerpo del hioides se encuentra en línea con el último diente molar. Desde esta posición de reposo, el hueso hioides puede ser desplazado hacia arriba y abajo,
hacia adelante y hacia atrás mediante los músculos que se insertan en él. Observemos ahora los músculos que mantienen el hueso hioides en su lugar y provocan su movimiento. Hay 7 pares. 2 que empujan el hioides hacia arriba y adelante, 1 que lo empuja hacia arriba y atrás, 1 que lo empuja hacia arriba por medio de una polea, y 3 que lo estiran hacia abajo. Comenzaremos con los 2 músculos que empujan arriba y adelante, los músculos milohioideo y genioideo. Aquí están los 2 músculos milohioideos. Entre ellos se forma una banda continua de músculo que forma el suelo móvil de la cavidad bucal. El músculo milohioideo se origina en la línea milohioidea de la mandíbula. La mayoría de sus fibras discurren inferior y medialmente y se unen en la línea media con las fibras del lado opuesto a lo largo de todo el trayecto entre la sínfisis de la mandíbula y el cuerpo del hueso hioides. Las fibras más posteriores del milohioideo se insertan sobre el cuerpo del hueso hioides aquí. El músculo milohioideo tiene un borde posterior libre, que en una vista lateral discurre directamente hacia abajo y en una vista posterior ligeramente hacia adentro. Agreguemos ahora a la escena los 2 músculos genioideos. Aquí están, situados por encima del milohioideo. A cada lado, el genioideo se origina en la parte inferior de la espina mentoniana y se inserta aquí sobre el cuerpo del hueso hioides. Ahora se agrega a la escena la base del cráneo y el músculo que empuja hacia arriba y atrás, el estiloioideo. Aquí está el músculo estiloioideo. Es un músculo largo y delgado. Justo por encima de su inserción hay una abertura. Como veremos, el músculo digástrico pasa a través de esta abertura. El estiloioideo se origina en la cara lateral del proceso estiloides y se inserta en la base del asta mayor del hueso hioides. Agreguemos ahora a la escena el músculo digástrico. Se encuentra aquí. El músculo digástrico es inusual, puesto que tiene 2 vientres, uno anterior y otro posterior, que están conectados en el centro por un tendón. El vientre posterior del digástrico se origina en la incisura mastoidea de la cara inferior del hueso temporal y en la cara medial del proceso mastoides. Lateral al mismo se sitúa el origen de los músculos esternocleidomastoideo y esplenio que se han retirado en esta disección. El vientre posterior se adelgaza en un tendón intermedio que pasa a través de las 2 tirillas del músculo estiloioideo. Después el tendón del digástrico pasa a través de una banda de tejido conectivo fibroso que se inserta en el hueso hioides aquí. El tendón se abre dentro del vientre anterior del digástrico, que discurre directamente por debajo del milohioideo. Se inserta abajo en la cara interna del cuerpo de la mandíbula, justo lateral a la línea media. Finalmente, observaremos brevemente las inserciones de los 3 músculos que estiran el hioides hacia abajo. Son el homoioideo, el esternoioideo y el tiroioideo, conocidos conjuntamente como músculos infraioideos. Se muestra aquí el cuerpo del hueso hioides. Aquí se encuentra la inserción superior del músculo homoioideo, que se dirige hacia abajo a la escápula. Medial al mismo se encuentra el músculo esternoioideo, que se dirige al esternón. Detrás de ellos se encuentra el corto músculo tiroioideo, que se dirige hacia abajo en dirección a una estructura que aún no hemos observado, el cartílago tiroides. Estos músculos se insertan sobre el borde del cuerpo del hueso hioides, el tiroioideo aquí, el homoioideo aquí y el esternoioideo aquí. Estos 3 músculos se estudiarán con más detalle más adelante en este video. Los músculos infraioideos traccionan el hueso hioides hacia abajo. Actuando en conjunto con el digástrico, los infraioideos asisten en la apertura de la mandíbula. Las acciones de los otros músculos hioideos que hemos observado son evidentes por la dirección de las fibras. Una vez observados el hueso hioides y los músculos que lo mantienen en su lugar y producen su movimiento, examinaremos la lengua. La forma de la móvil parte anterior de la lengua nos es familiar por muchos momentos de la vida cotidiana. Lo que quizás es más sorprendente es la extensión de la lengua que no puede visualizarse desde el frente.
La lengua recorre un largo camino hacia atrás y hacia abajo. Para entender completamente la forma de la lengua, observaremos un modelo que ha sido dividido por la línea media. Todo lo que se muestra es la lengua, hasta aquí detrás. La lengua está formada completamente por músculo, así como cubierta por una membrana mucosa especializada. La parte anterior libremente móvil de la lengua llena casi por completo la cavidad bucal. La masiva parte posterior de la lengua, que es mucho menos móvil, mira hacia atrás dentro de la bucofaringe. Esta estructura por abajo y por detrás de la parte posterior de la lengua es la epiglotis. Se examinará en la siguiente sección. Para obtener una visión global de la lengua, observaremos un modelo que contiene solo la lengua, la mandíbula y el hueso hioides. Aquí se muestra el músculo milohioideo. El cuerpo del hueso hioides se localiza aquí, y aquí se encuentra el asta mayor. Observemos primero la cara externa de la lengua. Esta está cubierta por una membrana mucosa por encima, por los lados y también por delante, en la cara inferior aquí. La membrana mucosa se continúa con la membrana que recubre el suelo de la boca y los procesos alveolares. Hay una profunda depresión entre el proceso alveolar y la cara lateral de la lengua. Esta delgada proyección en la línea media es el frenillo. A cada lado del frenillo se abren los conductos de la glándula submandibular, que se analizará después. La membrana mucosa que se encuentra por encima de la raíz de la lengua es delgada y móvil. En las caras laterales y en la superficie superior, la membrana es gruesa. Está unida firmemente a los músculos que están por debajo y cubierta de proyecciones denominadas papilas linguales. Las más grandes, las papilas circunvaladas, se encuentran en fila aquí detrás. Este hoyo superficial en la línea media se denomina foramen ciego. Los músculos que forman la masa de la lengua son los músculos intrínsecos, que discurren de una parte de la lengua hacia otra, y los músculos extrínsecos, que se fijan al hueso. Hay 3 músculos extrínsecos a cada lado. De ellos ahora se estudiarán los 2 más grandes, el hiogloso y el geniogloso. El otro, el estilogloso, lo observaremos más tarde. Para poder observar los músculos extrínsecos principales, se divide la mandíbula por esta línea y se retiran la rama y el proceso alveolar. También se retira la totalidad de la membrana mucosa, de esta línea hacia abajo. Aquí se encuentran los músculos hiogloso y geniogloso. Juntos forman la raíz de la lengua. Para observar la extensión completa del geniogloso, se retira un momento el músculo hiogloso. Todo esto que se muestra es el geniogloso. Se origina justo por encima del genioideo, en la parte superior de la espina mentoniana. Sus fibras se abanican hacia afuera. Las más elevadas se arquean hacia adelante, casi hasta la punta de la lengua. Las más bajas se dirigen directamente hacia atrás, a la parte más posterior de la lengua. El geniogloso compacta la lengua y la empuja hacia adelante. Coloquemos de nuevo en escena al músculo hiogloso. El hiogloso es una hoja delgada y plana de músculo. Sus fibras se dirigen hacia arriba y adelante. Su origen abarca la longitud completa del asta mayor del hioides que se muestra aquí, y desemboca aquí en la parte lateral de la lengua. El hiogloso aplana la lengua, la retrae y la deprime. Aquí, junto con el hiogloso, se localiza el tercero de los músculos extrínsecos de la lengua, el estilogloso, que proviene de atrás. Se examinará después. Aquí se encuentra el músculo milohioideo visto desde atrás. El espacio entre el milohioideo y el hiogloso es el camino de entrada de los nervios de la lengua y del conducto de la glándula submandibular, como podrá observarse en el siguiente video. Los músculos intrínsecos de la lengua, que no se estudiarán detalladamente, discurren tanto longitudinalmente como transversalmente por encima y entre los músculos extrínsecos. Son los músculos responsables de varios de los movimientos finos que se realizan al ingerir alimentos y al hablar.
En esta sección se han examinado una gran cantidad de músculos: los músculos de la masticación, los músculos hioideos y los músculos extrínsecos de la lengua. Más adelante en esta sección, en la observación de las glándulas salivares y la faringe, tendremos la oportunidad de examinar la acción conjunta de todos ellos. Antes de avanzar, revisemos las estructuras observadas hasta ahora en esta sección. Aquí se encuentra la rama de la mandíbula, y aquí el cuerpo, formado por los procesos alveolares y la base. Aquí se encuentran el ángulo, el cóndilo, el cuello, el proceso coronoides y la incisura mandibular. Aquí se localiza la sínfisis, la protuberancia mentoniana, el cuerpo, el foramen mandibular, la língula, la línea miloioidea, la fosa submandibular y la espina mentoniana. Aquí se encuentran la articulación temporomandibular, el disco articular, el ligamento estilomandibular y el ligamento esfenomandibular. Aquí se localizan el músculo pterigoideo lateral, el músculo pterigoideo medial, el temporal y el macetero. En el hueso hioides, aquí se localizan el cuerpo, el cuerno o asta mayor y el cuerno o asta menor. Aquí se localizan los músculos miloioideo, genioideo, estiloioideo, digástrico, homoioideo, esternoioideo y tiroioideo. Por último, aquí está el músculo geniogloso y aquí el hiogloso. Avancemos y observemos globalmente la cavidad bucal y algunas estructuras importantes estrechamente relacionadas con ella. Observaremos primero la forma y magnitud de la cavidad bucal. Después identificaremos los músculos de las mejillas y los labios. Luego estudiaremos los dientes y por último examinaremos las glándulas salivares. Para entender la forma de la cavidad bucal, así como su extensión, la observaremos en un modelo vivo. Aquí se encuentra la lengua, aquí el paladar, y aquí se localiza la cara interna de los procesos alveolares del maxilar y de la mandíbula. Los procesos alveolares del maxilar y la mandíbula, junto con los dientes superiores e inferiores, se proyectan dentro de la cavidad bucal desde arriba y abajo, dividiendo la cavidad bucal en una parte interna y otra externa. Las encías superiores e inferiores, o gingivales, están formadas por una membrana mucosa que cubre los procesos alveolares por fuera y por dentro. La parte externa de la cavidad bucal, el vestíbulo, se encuentra entre los dientes y las encías por dentro, y las mejillas y los labios por fuera. La membrana mucosa de los labios y las mejillas se continúa hacia arriba y hacia abajo con la membrana mucosa de las encías. La parte interna de la cavidad bucal se cierra arriba por el paladar duro y más atrás por el paladar blando, que termina en la úvula aquí detrás. Por debajo, en gran extensión, está limitada parcialmente por la lengua y por la membrana mucosa del suelo de la boca. Para estudiar las características de la parte posterior de la cavidad bucal, observaremos un modelo disecado que ha sido dividido por la línea media. A este modelo le faltan varios dientes. La membrana mucosa que bordea las mejillas discurre medialmente por detrás del último diente molar y se continúa con la membrana mucosa de la parte interna de la cavidad bucal. La parte frontal de la rama de la mandíbula se encuentra aquí. Para observar toda la pared posterior de la cavidad bucal en su extensión, se mueve el paladar blando hacia atrás. Este pliegue en la membrana mucosa que se extiende desde el paladar blando hasta el lado de la lengua es el arco palatogloso. Actúa como un dique, previniendo que el líquido ingerido se escape por el lado de la lengua. Este pliegue menos notable es el arco palatofaríngeo. En edades tempranas, este triángulo entre los dos arcos está ocupado por una masa prominente de tejido linfoide, la amígdala. Años después, como en este modelo, la amígdala se atrofia. Aquí se muestra el arco palatogloso en una persona joven. Por detrás se encuentra la amígdala.
Se estudiará el paladar blando junto con la bucofaringe al final de esta sección. Una vez observada globalmente la cavidad bucal, pasemos a la observación de los músculos de la mejilla y los labios. Examinaremos el músculo buccinador, que forma el lecho muscular de la mejilla, y el complejo de músculos que rodea la boca, denominados en conjunto músculos orbiculares. Antes de observar estos músculos, es necesario familiarizarse con una estructura ligamentosa en la que se insertan las fibras posteriores del buccinador, el rafe pterigomandibular. Este, representado por este material, se extiende del gancho del proceso pterigoides a la terminación posterior de la línea miloioidea. Dos músculos se originan allí, el buccinador por delante y el constrictor superior de la faringe por detrás. El rafe pterigomandibular puede extenderse para acomodarse a los movimientos de la mandíbula. Ahora, para estudiar los músculos de las mejillas y los labios, observaremos una disección en la cual se han retirado la piel y la grasa subcutánea de la parte inferior de la cara. Los músculos de la expresión facial también han sido retirados. Aquí se encuentra el orbicular de los labios. Aquí el buccinador. Ambos músculos están íntimamente asociados. Observemos primero el buccinador. Aquí está parcialmente oculto por el músculo macetero que se retira. El buccinador es una bolsa delgada de músculo que sigue estrechamente los contornos de la membrana mucosa del vestíbulo. Posee una larga línea de origen. El buccinador se origina en el maxilar y en la mandíbula a lo largo de estas líneas. Por arriba, la línea de inserción se curva por detrás de la tuberosidad del maxilar. Más abajo se curva sobre el cuerpo de la mandíbula. Entre estos dos puntos se originan las fibras más posteriores del buccinador en el rafe pterigomandibular. El músculo buccinador discurre hacia adelante y se divide en la esquina de la boca. Sus fibras se continúan hacia adelante y se convierten en la parte más profunda del orbicular de los labios. El músculo orbicular de los labios rodea la apertura de la boca. Está parcialmente formado por fibras intrínsecas, pero principalmente se compone de las fibras de otros músculos. En la cara profunda está formada por la continuación de las fibras del buccinador, y sobre las partes más superficiales por estos músculos de la expresión facial. Observemos con detalle a todos ellos en la última sección de este video. La acción del músculo orbicular es unir los labios, cerrando la boca. La acción del buccinador es prevenir la distensión de las mejillas cuando aumentamos la presión en el interior de la cavidad bucal, lo cual ocurre cuando permitimos la relajación del buccinador. Una vez examinados los músculos de las mejillas y los labios, observemos los dientes. Estos son los dientes inferiores de un adulto joven. En la dentición completa hay 16 dientes arriba y 16 abajo, 32 en total. En cada cuadrante hay 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares. Los terceros molares de este individuo han sido extraídos. Los dientes incisivos son planos y tienen forma de cincel. El diente canino tiene una corona en forma de cono y una raíz masiva que forma una prominencia en la encía. Los dientes premolares son anchos y cortos del frente hacia atrás y tienen 2 cúspides. Los dientes molares son más largos de adelante hacia atrás que los premolares y tienen de 3 a 5 cúspides. Cada diente consta de una corona que se proyecta por encima de la encía y una raíz o raíces incluidas en el hueso. La punta de la raíz se denomina ápice. La corona y la raíz se encuentran en este ligero estrechamiento, el cuello. La corona está cubierta exteriormente por esmalte, que es extremadamente duro. La parte interna de la corona y la raíz está hecha de dentina. El diente se fija al hueso por una capa de periósteo especializado, el periodonto. El espacio dentro del diente se denomina cavidad pulpar. La pulpa del diente contiene vasos sanguíneos y nervios, los cuales penetran a través del foramen apical.
Los incisivos y caninos tienen una raíz y los premolares tienen una raíz simple con una bifurcación al final. Los molares tienen múltiples raíces, los superiores tienen 3 y los inferiores generalmente 2. Una vez examinados los dientes, observemos las glándulas que producen la saliva, las glándulas salivares. Hay 3 glándulas salivares: la glándula parótida, en la cara lateral de la cara, la glándula submandibular, por debajo del cuerpo de la mandíbula, y la glándula sublingual en el suelo de la boca. Observemos primero la glándula parótida. Parte de la glándula parótida se sitúa superficialmente en la región posterior de la mejilla. La otra parte se encuentra en la profundidad del espacio entre la rama de la mandíbula y el esternocleidomastoideo. Observemos primero la porción profunda. Para examinar la porción profunda de la glándula parótida, comenzaremos con una disección en la cual se ha retirado la totalidad de la glándula. Es una buena oportunidad para observar a la vez un número de estructuras que hemos aprendido por separado. Observemos con detalle el alrededor. Este es el borde posterior de la rama de la mandíbula. Aquí se muestra el arco cigomático. Este es el conducto auditivo externo, y aquí se localiza el proceso mastoides. Aquí se encuentra el músculo esternocleidomastoideo, y este es el músculo macetero. Aquí se muestra el espacio ocupado por la porción profunda de la glándula parótida. Se muestra ahora el vientre posterior del músculo digástrico, profundo al esternocleidomastoideo. Estos son el proceso estiloides y el músculo estiloioideo. Aquí, emergiendo unido al proceso estiloides, se encuentra el tronco de un importante nervio, el nervio facial. El nervio facial, que aporta la inervación motora de todos los músculos de la expresión facial, se relaciona de forma muy importante con la glándula parótida. Pasando a través de ella, se divide en varios ramos. Una vez observado el espacio que ocupa la parte profunda de la glándula parótida, traigamos a escena la porción profunda de la glándula. Aquí se muestra la porción superficial cortada de la glándula parótida. De nuevo observaremos el músculo esternocleidomastoideo, el macetero y la rama de la mandíbula. Antes de añadir la porción superficial de la glándula parótida, traigamos a escena el nervio facial. Este es el tronco del nervio facial, entrando por detrás de la glándula parótida. Los ramos del nervio facial se abren hacia arriba, adelante y abajo. El nervio facial se estudiará con más detalle en el próximo video de esta serie. En este video interesa solo su relación con la glándula parótida. Traigamos ahora a escena la porción superficial de la glándula que se muestra aquí. La parte superficial de la glándula parótida cubre la parte posterior del músculo macetero. Su extensión varía. Generalmente se extiende hacia arriba hasta el arco cigomático y hacia abajo hasta el ángulo de la mandíbula. También puede superponerse al borde anterior del esternocleidomastoideo. La saliva que es secretada por la glándula parótida pasa al conducto parotídeo, el cual emerge por el borde anterior de la glándula y pasa hacia adelante alrededor del borde anterior del macetero. El conducto parotídeo entra en la cavidad bucal discurriendo a través del músculo buccinador y a través de la membrana mucosa subyacente, aproximadamente a nivel del segundo molar superior. Observemos ahora la glándula submandibular, la cual se sitúa por debajo de la parte posterior del cuerpo de la mandíbula. Comenzaremos observando una disección en la cual se ha retirado la glándula. De nuevo tenemos la oportunidad de revisar la anatomía ósea y muscular. Este es el cuerpo de la mandíbula. Y aquí se muestra el cuerpo del hueso hioides. Aquí se encuentra el vientre anterior del digástrico. Y aquí el tendón digástrico, pasando a través del músculo estiloioideo. Se muestra ahora el músculo miloioideo, así como el estilogloso. Aquí, profundo al digástrico, se localiza el músculo hiogloso. Traigamos ahora a escena la glándula submandibular, que se muestra aquí.
La glándula submandibular se enrolla por detrás del borde libre del músculo miloioideo, así que tiene una porción superficial que puede observarse aquí y otra parte profunda. Para observar la porción profunda se retira la parte superficial. Aquí se encuentra el borde cortado de la porción profunda de la glándula submandibular entre los músculos miloioideo y estilogloso. Se extiende hacia adelante aproximadamente hasta aquí. La saliva que es producida por la glándula submandibular pasa al conducto submandibular que discurre hacia adelante en el suelo de la boca. Para observar el conducto y también para visualizar la tercera glándula salivar, la glándula sublingual, observaremos un modelo conformado por la mandíbula, la lengua y el suelo de la boca. Se retiran los procesos alveolares y la membrana mucosa. Aquí, justo por debajo de la membrana mucosa, se encuentra la glándula sublingual, que se examinará en un momento. Por ahora también se retira de modo que podamos observar el conducto submandibular. Este discurre hacia adelante en el suelo de la boca, al lado de la base de la lengua. Finaliza aquí, justo al lado del frenillo. Para conocer su origen, nos dirigimos a la parte posterior. Aquí se encuentra el conducto submandibular, y aquí la glándula submandibular. El conducto pasa hacia adelante por el espacio entre el músculo miloioideo y los músculos del lado de la lengua, los músculos hiogloso y estilogloso. Regresemos de nuevo a la parte anterior y traigamos de nuevo a escena la glándula sublingual. Es una glándula delgada, plana y algo difusa. Se sitúa a lo largo de la base de la lengua, justo lateral al músculo geniogloso. La saliva formada por la glándula sublingual entra en la cavidad bucal a través de varios pequeños agujeros localizados en la membrana del suelo de la boca. Las aberturas son demasiado pequeñas como para poder observarlas. Una vez revisadas las glándulas salivales, completaremos el estudio de las estructuras localizadas alrededor de la cavidad bucal con la observación de la faringe. Para comprender la parte baja de la faringe es necesario observar dos importantes estructuras que aún no hemos analizado, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. El cartílago tiroides se encuentra aquí, por debajo del hueso hioides. El cartílago cricoides se encuentra aquí, justo por debajo del cartílago tiroides. Aquí se muestran unidos ambos cartílagos. El cartílago cricoides está parcialmente encerrado por el cartílago tiroides, que es más grande. Observemos primero el cartílago tiroides. El cartílago tiroides está conformado por dos láminas ligeramente curvadas, las láminas. Las láminas se unen al frente mientras que se separan de forma extensa por detrás. Las láminas se unen en un ángulo de 120 grados en la mujer y 90 grados en el hombre. Aquí se muestra un modelo femenino. En el hombre, el cartílago tiroides se proyecta hacia adelante, dando origen a la prominencia laríngea, también conocida como manzana de Adán. Por arriba, las dos láminas se encuentran formando una hendidura en forma de V, la incisura tiroidea superior, que es fácil de palpar justo por encima de la prominencia laríngea. A los lados de las láminas hay dos proyecciones, los tubérculos superior e inferior. Ambos se encuentran unidos por esta leve cresta, la línea oblicua, la cual, como veremos, es un importante punto de inserción muscular. El borde posterior de cada lámina se prolonga hacia arriba y hacia abajo para formar dos proyecciones, el asta superior y el asta inferior. El asta superior mira hacia arriba y hacia atrás, mientras que el asta inferior mira hacia adelante. El cartílago tiroides cuelga directamente por debajo del hueso hioides. El borde superior del cartílago tiroides tiene la misma curvatura que la del arco del hueso hioides. El cartílago tiroides está suspendido del hueso hioides mediante esta membrana, la membrana tiroioidea. A cada lado, la parte posterior de la membrana se engrosa, formando el ligamento tiroioideo lateral. El asta inferior del cartílago tiroides se articula con el cartílago cricoides en la articulación cricotiroidea.
A diferencia del cartílago tiroideo, que está abierto posteriormente, el cartílago cricoides forma un anillo completo. Observemos ahora el cartílago cricoides aislado. Es mucho más alto por detrás que por delante. La parte angosta al frente es el arco, y la parte alta por detrás es la lámina. El asta inferior del cartílago tiroides se articula aquí. Inferiormente, el cartílago cricoides se continúa con el extremo superior de la tráquea. Los cartílagos tiroides y cricoides forman la estructura de la laringe. Los observaremos en ese contexto en la próxima sección de este video. No obstante, también interesan en esta sección porque son el punto de inserción de algunos importantes músculos de la parte baja de la faringe. Una vez estudiados, observemos la faringe. Para obtener una vista lateral de la faringe, comenzaremos con una disección en la que estén presentes todos los músculos del cuello. Las únicas partes de la faringe que podemos ver están aquí y aquí. Para obtener una mejor visión, se retira el músculo esternocleidomastoideo. También se retiran todos los nervios y vasos sanguíneos subyacentes. Aquí, justo al frente de la columna vertebral, se encuentran los músculos largos de la cabeza y del cuello. Aquí, por debajo de ellos, se localizan los músculos escalenos. Aquí se muestra la mitad baja de la faringe. La faringe se localiza justo al frente de los músculos largos. Para observar atrás toda la faringe, se retiran la columna vertebral y todos los músculos del cuello. Aquí se encuentra la faringe. Esta se extiende desde la base del occipucio hasta la parte superior de la clavícula. La parte más superior de la faringe se encuentra parcialmente oculta por el músculo digástrico, que se retira. La parte superior de la faringe también se encuentra oculta por el proceso estiloides y los tres músculos que descienden del mismo, el estiloioideo, que se retira, y otros dos músculos delgados que examinaremos pronto, el estilogloso y el estilofaríngeo. Por ahora también se retiran junto con el proceso estiloides. Por fin puede observarse claramente toda la faringe. Aquí, por encima de la faringe, se localiza la base del occipucio. Estos son los cóndilos occipitales. Aquí se encuentra el músculo pterigoideo medial, descendiendo de la placa pterigoidea que se encuentra aquí. La pared de la faringe está formada por una capa casi continua de músculo, cubierta por una membrana mucosa. La capa muscular consiste en tres láminas de músculo, los músculos constrictores superior, medio e inferior. Estos confluyen atrás, el que está por encima dentro del que está por debajo. Aquí se encuentra el constrictor inferior, aquí el medio, y aquí el superior. El constrictor superior es muy delgado. Sus fibras se originan en la parte baja de la lámina pterigoides medial, en el gancho del proceso pterigoides y en el rafe pterigomandibular, y también en el lado de la lengua. El constrictor superior tiene un borde superior libre. Por encima de este, la pared de la faringe está formada por esta capa de fascia, la fascia faringobasilar. Las fibras más elevadas del constrictor superior se insertan en la base del hueso occipital. El resto de las fibras se une en la línea media con las fibras del lado opuesto, extendiéndose por debajo dentro del constrictor medio. Aquí se muestra el constrictor medio. Es un músculo más grueso. Se origina en las astas menor y mayor del hueso ioides. Aquí se muestra la punta del asta mayor del hueso ioides y aquí el borde del ligamento tiroideo lateral. Las fibras del constrictor medio se abren, encontrándose con las del lado opuesto desde aquí, hacia abajo y hasta aquí, dentro del constrictor inferior. Aquí se localiza el borde superior del constrictor inferior, más grueso que el constrictor medio. El constrictor inferior se origina justo por detrás de la línea oblicua en el cartílago tiroides
y también en el lado del cartílago cricoides. Sus fibras se abren, encontrándose con las fibras del lado opuesto desde aquí, hacia abajo, hasta aquí. El extremo inferior del músculo constrictor medio se continúa con la cobertura muscular del esófago. La parte más baja del constrictor inferior, que está funcionalmente separada del resto del músculo, se conoce como músculo cricofaríngeo. Forma un esfínter que rodea el extremo superior del esófago. Para completar el estudio de la parte superior de la faringe, se coloca en la imagen de nuevo el proceso estiloides junto con dos de sus tres músculos. El más largo es el estilogloso y el más corto es el estilofaríngeo. El músculo estilofaríngeo discurre hacia abajo y afuera del constrictor superior y pasa dentro de la pared de la faringe, entre los constrictores superior y medio. El estilogloso discurre hacia abajo y adelante a lo largo del constrictor superior y entra en la parte posterior de la lengua, uniéndose con el hipogloso. Para completar la imagen de la faringe, observaremos un modelo que ha sido dividido en la línea media. Observar la faringe desde el interior también nos permitirá observar los músculos del paladar que se dejaron fuera de la imagen en la sección previa. Aquí se muestra la faringe. A lo largo de su longitud, la pared posterior de esta queda justo al frente de los cuerpos vertebrales y los músculos largos, con una capa de fascia laxa en medio que le permite el movimiento. La faringe se abre adelante dentro de la cavidad nasal, la cavidad bucal y la laringe. Por aquí arriba se abre lateralmente dentro de la tuba auditiva o faringotimpánica, como ya hemos visto. Por aquí debajo se abre dentro del esófago. A menudo se describe la faringe a partir de tres partes: la nasofaringe, que ya hemos examinado, la bucofaringe y la hipofaringe, algunas veces también denominada laringofaringe. Los músculos del paladar que no se han observado todavía se encuentran directamente por debajo de la mucosa que se retira. Aquí se muestra el pálato gloso. Se origina en la aponeurosis palatina y discurre hacia abajo y adelante para insertarse a un lado de la lengua. El pálato gloso tracciona el paladar blando hacia abajo y hacia adelante. Aquí se encuentra el pálato faríngeo. Se origina en parte en el borde del paladar duro y en la aponeurosis palatina. El pálato faríngeo discurre hacia abajo y hacia atrás para mezclarse con una capa casi continua de músculo longitudinal que cubre la parte inferior de la faringe. Las fibras más bajas del pálato faríngeo se insertan sobre el borde posterior del cartílago tiroides aquí. El músculo palatogloso queda por dentro de los músculos constrictores, escondiéndose casi completamente en esta vista medial. Desde aquí solo puede observarse la parte superior de constrictor superior. Acerquémonos. Aquí se encuentra el borde superior libre del constrictor superior. Viniendo hacia nosotros desde arriba se encuentran las estructuras que ya observamos anteriormente en este video: el músculo elevador del paladar, el músculo tensor del paladar y el cartílago de la tuba auditiva.